Muy buenas noches, estimados televidentes. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares una vez, por primera vez en este año 2015. Estamos iniciando un año que esperamos que sea propicio, que sea fructífero para cada uno de los hogares guatemaltecos y para nosotros como país, ojalá también, aunque sabemos que este será un año lleno de retos y de problemas que los guatemaltecos deberemos enfrentar, pero finalmente también sabremos superar. Y de eso va a tratar precisamente este programa. Vamos a hablar con Renzo Rosales, analista político y director de Incidencia Pública de la Universidad Rafael Landívar. Es un gran amigo de Enfoque. Con él vamos a conversar sobre esto, lo que nos depara el año 2015. Obviamente tenemos media hora, Renzo, a lo que nos dice que vamos a tener que apretar mucho las respuestas, pero finalmente quisiera principiar dando un banderazo de salida. ¿Hay algo rescatable del 2014? Bueno, creo que poco rescatable, en el sentido de que realmente el año 2014, el año pasado, lo podemos resumir en el tema de cómo llegamos a un nivel de desfachatez, de descaro, de prepotencia, de abuso de autoridad y de haber agotado lo poco de institucionalidad pública que tenemos como país. Creo que rescatable en este caso encuentro muy poco. Realmente inclusive cómo se aumentaron los niveles de frustración, de desesperanza. No podemos para nada pensar en ese sentido en rescatable. De pronto el único rasgo que uno puede ver es cómo esos niveles de inconformidad, de molestia, de descontento podrían tener este año que estamos iniciando 2015 algunos canales de expresión, y no me refiero a los canales electorales, sino los canales digamos un poco más, digamos, más formales, de cómo poder hacer del descontento procesos de movilización ciudadana mucho mayores. Creo que ese es un rasgo que está en veremos, a ver si se logra. Para los medios de comunicación, una oportunidad de crear conciencia también sobre la responsabilidad que debemos tener todos en un año tan especial como un año electoral. Por supuesto, ¿cómo podemos pasar, digamos, de este escenario que seguramente va a ser una constante de cuestionamiento, de crítica cada vez más fuerte, cómo también lo podemos ir combinando, digamos, transformándolo en elementos de construcción ciudadana? Vamos a tener, yo diría que unas cuatro bloques que quisiera que fuéramos tomando en cuenta. Hablar primero, obviamente, sobre el año electoral, que me parece que es como el gran desafío del año para Guatemala y para los guatemaltecos. El funcionamiento del Ejecutivo, cómo va a funcionar el Ejecutivo, la justicia, por otro lado, y cuando hablo del Ejecutivo podríamos mencionar algo del Congreso, pero fundamentalmente el Ejecutivo. Y luego, y por último, algo muy importante, hablar también sobre la sociedad, sobre los derechos humanos, sobre las demandas de la sociedad y sobre la participación ciudadana. Así que en esos cuatro ejes nos vamos a mover. Tal vez el primero, y como dije, el más importante es el de las elecciones. ¿Qué se espera? Lamentablemente los guatemaltecos nos hemos venido acostumbrando a decir que tenemos que elegir entre lo peor o el menos malo, es la expresión que se ha vuelto muy popular. No hay muchas caras nuevas, no hay muchas novedades en el medio político guatemalteco. Hay tres candidatos que, según las encuestas que se conocen, aunque no todas son confiables, la mayoría de ellas no, pero sin embargo hay tres candidatos que se han destacado un poco más por sus recursos, por su capacidad de realizar campaña electoral, por su conocimiento de la población, etcétera, pero no hay muchas diferencias, no hay cosas novedosas para el electorado, para los ciudadanos. Claro, y yo creo que esta idea que tú planteas de no encontrar diferenciadores entre las opciones políticas, o por lo menos no diferenciadores muy fuertes, tiene que ver con una suerte como de trampa para los ciudadanos. Es decir, cómo los partidos nos meten una emboscada a los ciudadanos para encontrar que el no tener muchas separaciones de ideas, de pensamiento, casi que termina siendo las mismas opciones, termina siendo, digamos, cómo provocar el agotamiento del electorado, y que al final de cuentas el objetivo nada más es que vayamos a votar 1 o 2 domingos durante este año, pero en ningún caso, digamos, meternos en un proceso electoral emotivo que por lo menos encante, a diferencia de lo que ocurría en las últimas, qué sé yo, hace unas 3, 4 elecciones, donde había algún vector, algún rasgo que podía motivar. Hoy lo que encontramos es un proceso electoral 2015 caracterizado por la desmotivación, caracterizado por cada vez más, de pronto, pudiéramos tener una participación electoral menor
que la que tuvimos en el 2011. De pronto podríamos encontrar que el voto nulo podría tener mayor resonancia que lo que pasó en el 2011 también, y encontrar y los partidos políticos cómo aprovechar esa desmotivación ciudadana. Aprovecharla en términos de ¿qué? De una campaña electoral que evidentemente va a ser todavía más cara que la anterior, una campaña mucho más descarada, donde la rivalidad entre partidos y Tribunal Supremo, cuyos primeros escamoteos vimos el año pasado, ahora van a ir creciendo, intentando siempre que los partidos controlen el tribunal y evitar que el tribunal pueda tener, digamos, independencia, autonomía, jerarquía sobre los partidos. Y por supuesto, y otro rasgo importante de este proceso que estamos pues iniciando con él el año, es cada vez más la preponderancia, la importancia del poder local, es decir, cómo se ganan los espacios vía fundamentalmente la participación del crimen organizado, teniendo fuerza a los candidatos a diputaciones distritales y alcaldes municipales, esos dos como pivotes, digamos, de lo que puede ser un nuevo pacto de dominación. Lo que estamos viendo este año, este proceso electoral, es la consolidación de pronto de un pacto de dominación caracterizado por hacer prevalecer más el régimen de impunidad. Y cuando mencionabas también lo de pactos, se ha visto una especie de acuerdo entre estos partidos mayoritarios, si podemos llamarlos de alguna manera, que son mayoritarios por sus fuerza legislativa, pero también por la capacidad de conseguir recursos y que por lo tanto van a tener muchísimos recursos, hace casi imposible que surjan nuevas opciones en el escenario, o se vislumbra alguna sorpresa que podría surgir en medio de ese caos que ya existe del sistema de partidos políticos. Sorpresas creo que de pronto nuestro sistema es bastante como predecible, ¿no? Podría darse, pero lo veo, digamos, bastante reducido. Creo que también dos rasgos que tú señalas muy bien ahí, tienen que ver, uno, con la instalación de este pacto entre Partido Patriota y Líder. Es decir, que primero se finca en varios ejemplos que han sucedido en los últimos 2 años, especialmente en el año pasado, 2014, en el Congreso. Es decir, cómo se ponen de acuerdo para aprobar presupuesto, para aprobar bonos, para aprobar una serie de cuestiones. Hasta podrían ponerse de acuerdo para llegar a la final ellos dos. Absolutamente, y que incluso es legitimado por el propio presidente de la República, cosa que es absolutamente histórica, digamos, que el presidente ahora reconozca públicamente que sí hay un pacto, que es un pacto, según ellos, de corto plazo, según otros de más mediano plazo, pero en cualquiera de los casos es un pacto que se ha instalado, que inaugura, digamos, una especie como de cogobierno, que también es otro rasgo que no habíamos tenido en procesos anteriores. En los procesos anteriores, los 2 o 3 partidos que van a la cabeza de las encuestas, los que se ven como posibles ganadores de primera y segunda vuelta, se ponen de acuerdo en algunas cosas, pero nunca al nivel de concertación, diríamos, que se está instalando, y que evidentemente nos van a decir este año que aunque aparentemente se van a tirar los platos, Líder y Patriota, y van a aparecer públicamente como los 2 partidos antagónicos. En la práctica son absolutamente no solamente amigos, socios, sino cómplices. Y la intención es hacerse ver como las únicas 2 opciones, Patriota y Líder. De hecho, lo estamos hablando nosotros acá como las opciones, dejando por muy lejos, digamos, a las otras opciones que están ahí, que me parece que también puede ser una trampa peligrosa para el electorado. Vamos a ir al primer corte comercial y volvemos inmediatamente con la segunda parte de este enfoque, terminando el tema sobre la campaña electoral, sobre el proceso electoral que viviremos este año, y viendo también qué es lo que puede suceder desde el ámbito del Poder Ejecutivo y lo que la sociedad civil puede empezar a participar y cómo podemos hacerlo. Estamos presentando especiales de Canal Antigua. Más allá de la noticia, está Crónica, la revista que analiza a profundidad el acontecer nacional e internacional para sus lectores. Política, economía, seguridad y justicia. Nuestra gente. ¿Hacia dónde va Guatemala? Solo en Crónica, tu revista, la revista de Guatemala. Estamos presentando especiales de Canal Antigua.
estamos de vuelta con Enfoque esta noche tocando el tema los retos del 2015. Renzo, nos quedamos hablando todavía sobre el proceso electoral y hiciste una mención que me pareció muy interesante sobre lo que podría ser algo significativo. Dentro de una democracia muchas veces se debería tomar en cuenta el voto nulo y voto blanco. En Guatemala se le concede poca importancia. En las últimas elecciones más de 600,000 personas votaron nulo o en blanco. Eso quiere decir que la gran mayoría de estas personas, algunos pudo haber sido por otra razón, pero la gran mayoría de estos 600,000 guatemaltecos no encontraron una corriente, un candidato con el que se identificaran. De alguna manera era un mensaje que estaban transmitiendo y lamentablemente los medios de comunicación, los analistas y la sociedad en general no le pusimos atención. Pero 600,000 votos fueron más que la mayoría de partidos políticos. Solo el partido, el presidente Otto Pérez, el entonces candidato Otto Pérez, Manuel Valdizón y el doctor Suger tuvieron más votos que esos 600,000, o sea que fue un mensaje significativo. Y eso es una posibilidad, yo creo que la gente debería también tener presente que es una forma de expresión en las urnas. Absolutamente, en sociedades políticamente un poco más desarrolladas que la nuestra, el voto nulo tiene una representación en dos sentidos. En otros contextos tiene un sentido de orden legal. En el caso guatemalteco, la ley electoral saca de la jugada los votos nulos. Sin embargo, también tiene una representación de carácter simbólico, y lo simbólico termina siendo una construcción cada vez más real. Es decir, es el descontento frente a los partidos políticos. Pero cada vez más el voto nulo también va representando el desasosiego frente al sistema de partidos, no solo frente a la clase política así llamada, sino todo el sistema tan colapsado, tan erróneo, tan corrupto, tan deficiente como el nuestro. El voto nulo termina siendo una herramienta muy poderosa, primero, para, unificar una ciudadanía descontenta, pero que vota, es decir, sabe la necesidad del ejercicio ciudadano del voto, ejerce su voto, pero no vota. Y envía un mensaje a la clase política. Absolutamente, y eso, como bien planteabas, ha ido creciendo en los últimos procesos, pero como no lo tomamos en cuenta, y como solamente nos basamos en el elemento jurídico y no en el simbólico político, entonces termina siendo algo que no tocamos. Sin embargo, ahora uno encuentra cada vez más diversas personas, grupos de opinión a nivel urbano, rural, cuyo nivel de descontento, de desánimo es tan fuerte que están planteándose, cómo poder consolidar, cohesionar esa posibilidad de una corriente pro voto nulo en estas elecciones, que yo creo que tendría, insisto, un significado muy poderoso, especialmente en un contexto en donde este nivel de cuestionamiento que tenemos, lo tenemos muy disperso, no tenemos elementos de momento que nos cohesionen, y probablemente este tipo de movimientos pudieran contribuir en esa línea. Para terminar el tema electoral, el Tribunal Supremo Electoral. En realidad es penoso ver que, por un lado, los partidos irrespetan absolutamente los mandatos del Tribunal Supremo Electoral. El propio presidente Pérez hoy en la mañana justificaba que hubiera campaña anticipada, porque si no se hacía campaña anticipada en este país, antes del 2 de mayo no se podían ganar una elección. ¿Qué se puede esperar del Tribunal Supremo Electoral? Los indicios son buenos, se ve que hay buena intención, pero que no hay muchas instituciones fortaleciéndola. Incluso cuando han tenido resoluciones muy importantes, no hemos escuchado, a la llamada sociedad civil respaldando al tribunal. ¿Qué se podría hacer para fortalecer al Tribunal Supremo Electoral, ya que no se fortaleció vía una reforma de la ley electoral? Bueno, creo que es fundamental primero resaltar que hoy por hoy la institucionalidad, con todas sus precariedades del Tribunal Supremo Electoral, termina siendo la única realmente que está intentando jugar a independiente, autónoma y a tener criterio, versus el resto de la institucionalidad que, como mencionábamos al principio, el 2014 fue absolutamente socavada, terminada de socavar. Segundo elemento es que lo que vimos en el año 2014 de esta suerte de pugna partidos versus tribunal fue tan solo los primeros rounds. La parte fuerte obviamente va a ser de aquí en adelante. Yo presagio que de marzo en adelante el nivel de acoso, el nivel de presión, el nivel casi que de mecanismos de extorsión al Tribunal Supremo van a ir creciendo, que necesitan precisamente que sociedad civil, el sector privado, la academia y los medios de comunicación hagamos, por lo menos en ese sentido, un frente común de poder contribuir a dotarle, de ciertas herramientas, cierto blindaje al tribunal para que pueda, en el corto plazo, poder enfrentar de la mejor forma el proceso electoral. Pero también que después del proceso pueda quedar
condiciones más o menos decentes, porque este tribunal también tiene la particularidad de que va a preparar las otras elecciones. Es decir, este tribunal se va a encargar en la práctica de 2 procesos electorales, y en cualquier caso creo que más allá de los procesos electorales, por elemento como valor democrático, sí es importante, fundamental, contribuir a no vulnerar más al Tribunal Supremo Electoral. Ese es el gran reto. Ahora, cambiando un poco y abruptamente el tema, el Poder Ejecutivo, ¿qué se puede esperar del gobierno? Un gobierno muy desgastado, un gobierno muy señalado, pero que no ha aclarado los señalamientos, y que entonces las dudas pues llegan a ser más que dudas muchas veces. La falta de transparencia creo yo que va a ser peor todavía en 2015, derivado de que la manipulación que se le dio al presupuesto al autorizar el uso de ONGs otra vez, algo que ya se había logrado erradicar. Esa falta de transparencia será el principal problema para el gobierno a lo largo del 2015. Bueno, seguramente lo será, a efectos también de un tema, de una vertiente de opinión pública que es obviamente muy sentida. Es decir, la ciudadanía, todo aquello que tiene que ver con corrupción, y además siendo tan escandalosa como lo ha sido durante este gobierno, obviamente es un tema que nos pega a los ciudadanos. Sin embargo, no tenemos que perder de vista que no es el único factor. Es decir, aquí alrededor de todo esto tenemos como primer referente lo sucedió el año pasado. Es decir, donde el Ejecutivo metió mano para poder vulnerar, tergiversar, parcializar la institucionalidad del sistema de justicia, del Ministerio Público, ahora los intentos también de control de la Contraloría de Cuentas, valga la redundancia, y de otras instituciones, digamos, de menor magnitud, pero de mucha importancia. Me refiero, por ejemplo, a la SAT, ahora con el cambio que va a haber en la cabeza de la Superintendencia de Administración Tributaria. Es decir, ahí lo que estamos viendo es otro rasgo distinto a corrupción, vinculado pero distinto, que tiene que ver con vulnerar la institucionalidad. Pero que promueve la impunidad en la lucha contra la corrupción. Absolutamente. Digamos. Y otro tema que está ahí en medio, digamos, que tú lo planteas bien como un aldío que vincula, es el tema de la CICIG, es decir, el tema de la continuidad o no de la CICIG, aunque el presidente, el Ejecutivo ha sido cada vez más claro en términos de que no más CICIG. Creo que esa es una batalla que todavía no ha terminado de culminar. Así que esos son temas, además de lo electoral, son temas que van a seguir dominando el escenario. Especialmente podríamos dividir el año 2015 como en los 2 semestres. El primer semestre muy marcado seguramente por cada vez más casos de corrupción, por también la pérdida de rumbo que el 2014 ya nos marcó. Sí. Esta pérdida de rumbo se va a terminar de ver. La gran pregunta que se le ha hecho al presidente y que la respuesta a él termina siendo, digamos, poco consistente es: ¿cuál es su legado? Y esa pregunta creo que vamos a cerrar el gobierno sin tener respuestas. Y el segundo semestre, que va a estar marcado fundamentalmente por el proceso electoral, donde hay que ver también qué tantos recursos públicos se van a seguir usando, se van a seguir mal utilizando, mejor dicho, para apuntalar campaña electoral, no solamente de candidatos a la presidencia, sino también candidatos a nivel de diputaciones y alcaldes municipales. Vamos a ir al último corte comercial y volvemos con la parte final y conclusiones de este enfoque. Estamos presentando especiales de Canal Antigua. Soy la Antigua. Crecí entre volcanes y tengo una larga historia, plasmada en mis palacios, mis templos y mis calles. He pasado desastres y épocas de gloria. Soy patrimonio de la humanidad y atravieso una grave crisis. Pero ahora tengo una voz que refleja la vida y la opinión de mi gente. Crónica Antigua, habla por mí.
Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Estamos de vuelta con la parte final de este enfoque. Vamos a tratar de acelerar un poco los temas. Renzo, me quedaría tal vez como un tema importante la justicia. Obviamente la justicia, hubo un asalto a la justicia al tomar la Fiscalía General, el Ministerio Público y la Corte Suprema y las salas. ¿Qué habría que esperar de la Fiscal General, de los magistrados, para que demuestren su independencia? Yo diría que durante este año fundamentalmente dos cosas. La primera es lograr a través de los hechos que estos funcionarios recientemente electos que están en el ojo del huracán, digamos, puedan tomar distancia de tanto señalamiento y pudieran llevar a cabo un trabajo relativamente decente. Es decir, que lo demuestren con hechos, tienen que demostrar. Porque una cosa es el apoyo político que pudieron haber recibido, que pueda ser legítimo o no. Pero una vez en el puesto, ellos son los que tienen que velar por su nombre, porque al final de cuentas, dentro de 4 o 5 años van a salir de esos puestos y van a regresar al ejercicio profesional o académico. Así que en función de su nombre, de su supuesto prestigio, tendrían que pensar en cómo retomar cierta autonomía. No pensemos de todos, pero sí de algunos. Así que demarcarse de esos señalamientos creo que es válido. Y si vamos viendo un poco lo que es el proceso electoral, luego los señalamientos de corrupción y la fiscalización que puede darse al Poder Ejecutivo, lo que vamos a estar viendo del sistema de justicia, podemos pasar a lo que es la ciudadanía. El papel que los ciudadanos debemos tener en todo esto, porque finalmente me parece que todo hay una alianza, en todo hay un hilo conductor, y ese hilo conductor es que los guatemaltecos debemos cada vez participar más expresando nuestra opinión, ahora por redes sociales o por cualquier medio, pero interesándonos por lo que nos está pasando como país y de una crisis institucional muy grande. ¿Qué debería hacer el ciudadano común y corriente? ¿Cómo podemos empezar a involucrarnos más los guatemaltecos precisamente para tomar una decisión de cómo votar, para fiscalizar y protestar por actos de corrupción, para exigirle a los jueces y magistrados que sean independientes, para fortalecer el Tribunal Supremo Electoral, esa participación ciudadana a través de sectores, pero también a través individual? Lo trato de sintetizar. Canalicemos la frustración. O sea, la frustración, que es un sentimiento social, colectivo, tiene que pasar necesariamente a otro estadio, a otro momento, tanto a nivel individual como especialmente ahora a nivel colectivo. Entonces, ¿cómo canalizarla? Creo que, como bien se mencionó, hay tanto medios de comunicación, redes sociales, pero también movimientos organizados que tenemos que ver, por ejemplo, cómo poder pasarle la factura a los candidatos a alcaldes. Todos los alcaldes o la mayoría de alcaldes actuales quieren la reelección. Y los diputados también hay que pasarles la factura. No puede ser que ahora que estamos cuestionando tanto político, tanta corrupción, tanta desfachatez, terminemos dándole otra vez la medallita y en septiembre les damos otra vez el voto y resultan electos para tener otra vez un gobierno mucho más corrupto ad eternum. Eso no puede ser. Entonces yo creo que por ahí donde ahora este año electoral es un año importante que tenemos una vez cada 4 años para poder concretar, digamos, estas frustraciones que hemos acumulado lamentablemente durante los ciclos de 3 años anteriores. Yo creo que ahí trataría de sintetizar el poder hacer algo. Y no desde el punto de vista del análisis que realizas, no se ve no se percibe un debilitamiento de esa sociedad civil derivada también de esa frustración del fracaso del sistema democrático, de alguna manera, para decirlo de alguna manera, en el sentido de que no está llevándonos los satisfactores que deseamos. Y veo a una sociedad civil un poco debilitada. Yo creo que sí, absolutamente debilitada, dispersa, difusa en sus manifestaciones y muy enfocada en la coyuntura. Bueno, la coyuntura finalmente no es necesariamente malo, pero aquí es donde tenemos otra vez la oportunidad. Es decir, cuando el planteamiento que hacías anteriormente de frustración frente al acoso hecho, al acecho, mejor dicho, que se hizo sobre el sistema de justicia, eso nos inmovilizó durante unas semanas, que quedamos muchas organizaciones sociales o personas de lo individual absolutamente frustrados. Pero ahora ya tenemos que pasar del inmovilismo a la acción. Y yo creo que ahora afortunadamente se están cada vez más accionando movimientos a nivel local,
a nivel rural, porque el descontento no es solamente urbano, es muy local. Yo creo que ese conjunto de fuerzas creo que pueden contribuir a un ejercicio transformador. Muchas gracias, Renzo. Estimados televidentes, yo quisiera concluir con algunas observaciones interesantes. Estamos principiando un año que indudablemente es trascendental para la historia de Guatemala. Obviamente cada proceso, cada 4 años vivimos este tipo de situaciones en Guatemala, pero esta vez yo creo que es importante. El sistema de partidos políticos se ve totalmente agotado, precisamente por la gran corrupción que se ha ido apropiando de los partidos políticos, convertidos francamente en un lugar de enriquecimiento para los funcionarios, para los dirigentes y para los diputados, lo que nos debiera hacer meditar profundamente a todos los guatemaltecos qué es lo que queremos para nuestro país a partir de las próximas elecciones de septiembre y octubre seguramente de este año. Así que tenemos un gran reto todos los guatemaltecos, como se habló en este programa, la participación ciudadana a través de organizaciones, la participación ciudadana a través de medios de comunicación, de redes sociales, es importante, es vital, el cobrar conciencia sobre esa realidad nacional, el cobrar conciencia sobre lo que queremos para Guatemala, para nuestra Guatemala, para la Guatemala de nuestros hijos y de las futuras generaciones, es lo que nos debería de ocupar a lo largo del año. Más que preocupar, nos debería de ocupar para que a partir de las elecciones los guatemaltecos podamos esperar una mejor Guatemala. Ojalá que a través de los programas de enfoque este año vayamos teniendo oportunidad de escuchar diferentes corrientes de pensamiento que nos permitan también ir teniendo información. Los medios de comunicación tenemos un gran reto, sobre todo los medios de comunicación independientes, de trasladar la información adecuada a la ciudadanía. Muchas gracias por su atención. Estamos iniciando un año lleno de retos, pero también un año lleno de oportunidades. Gracias por su atención. Volvemos el próximo martes a la misma hora. Que Dios bendiga a cada uno de los guatemaltecos.